Acompáñeme porque ya está con nosotros Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos recién afuera del aire. Yo vengo insistiendo con algo que es el salario universal, ¿no? Como respuesta a lo que es un contexto de incertidumbre muy grande en el mundo, no solamente en la Argentina, y donde el Estado tiene vocación, el Estado argentino ni hablar, tiene una vocación enorme de llegar a aquellos que menos tienen y que más mal la están pasando, pero de todas maneras uno dice, bueno, quizás no es suficiente. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que pensamos que la construcción de un piso mínimo de ingresos garantizado es absolutamente indispensable. Ahora, en este contexto Sí. yo diría que prácticamente es indiscutible, porque acá lo que está roto es la capacidad de reproducir las condiciones de vida en función del funcionamiento del sistema económico. Hay un doble proceso, una suspensión de los procesos de reproducción del capital y consecuentemente se desploma el sistema capitalista porque se cae la demanda y se paraliza la oferta, y del otro lado lo que tenés es un agigantamiento de las desigualdades en el marco de procesos de pauperización, informalidad y demás. La única manera de intervenir acá es un Estado que garantice la reproducción de las condiciones de vida. Y en este sentido, nosotros creemos que Argentina construyó ya un primer piso de universalidad con la definición de lo que fue la asignación universal, aunque está incompleta. Ahí ¿Por qué? hay 4 millones de pibes Sí. que por diferentes razones, entre otras cosas porque como Argentina tiende, o en general las gestiones tienden a poner siempre condicionalidades para los instrumentos de política de ingresos o de transferencia de ingresos. Entonces, qué sé yo, si no hay una presentación del certificado de salud o del certificado escolar, el pibe no recibe la asignación. Ahora, hay 520.000 pibes que no la están recibiendo por esta razón. Claro. O en todo caso, si la familia tiene otro tipo de plan social, hay un conjunto de planes que son incompatibles con la asignación y por lo tanto también quedan afuera. Y no están contenidos los hijos de los trabajadores estatales, provinciales y municipales, con lo cual hay 4 millones de pibes que están afuera de ese sistema de universalidad que es la asignación por hijo. Y realmente respecto al tema, al momento actual, en donde buena parte de aquellos que se desempeñan en el terreno del cuentapropismo y la informalidad, Sí. en este contexto no tienen ingresos, la mejor solución es un salario universal para toda aquella población que va entre 18 y 65 años y que no es asalariado formal. Ese mecanismo, que yo creo que está en la intencionalidad del ingreso familiar de emergencia, pero el ingreso familiar de emergencia sigue manteniendo condicionalidades y sigue yendo sobre el hogar en lugar de ir sobre la población trabajadora. Y me parece que si ponemos el salario universal equivalente al salario mínimo, en torno a los 17.000 pesos, esto implicaría garantizar, por ejemplo, que un hogar tipo tenga un piso de 42.000 pesos entre la asignación universal para 2 pibes, los 17.000 pesos que tendría cada uno de los integrantes de la pareja. Me parece que ese mecanismo es un mecanismo que podemos encararlo y que tiene relación con otros puntos que tenemos que discutir, que están en discusión, que es uno, la necesidad de que los sectores de mayor capacidad económica aporten. La discusión del impuesto sobre la riqueza, como se lo ha denominado, es una clave importante para financiar esto. Y en segundo lugar, la discusión sobre el tema de la suspensión de los pagos de la deuda pública también. A ver, vamos a compartir, Claudio, un destacado que hoy se conoció de la CEPAL, donde precisamente menciona lo que vos estás explicando, que es, bueno, por un lado, el incremento de la pobreza y la desigualdad en la región por el coronavirus. Esto que vos estás comentando surge como respuesta justamente a este contexto. Y ahora vamos a ver el próximo destacado, que lo que dice es precisamente esto, ¿no? Proponen un ingreso universal para las personas de bajos ingresos por la pandemia. Yo me imagino que debe haber sectores de la sociedad que ya están diciendo yo no quiero saber nada con pagar o con, viste como dicen, mis impuestos, que me van a subir los impuestos para pagar un ingreso universal. ¿Qué le dirías a esa persona? Es que el problema del sistema impositivo argentino es que carga las tintas sobre los sectores medios. Hay un peso dominante de impuestos sobre consumo o impuestos indirectos. Los impuestos que van sobre las altas rentas y los altos patrimonios no existen. Digo, la información mundial disponible de las principales consultoras que trabajan sobre
declaraciones juradas y sobre la información financiera internacional y demás, y que sacan las fortunas del mundo, muestran con claridad que en la Argentina hay 114.000 argentinos con un patrimonio neto superior al $1.000.000. Hay 1.040 argentinos con patrimonio neto superior a los 30 millones de dólares, y hay 11 argentinos que tienen más de 1.000 millones de dólares. Allí hay que concentrar la presión tributaria para una contribución incluso de una sola vez y de emergencia en este contexto para financiar este tipo de cosas. Pero a ver, ese tipo de tributos, en principio los números están mostrando que le sumaría al gobierno algo así como 800, 1.000 millones de dólares. Digo, está claro que con eso solo... Ahí tenés dos cuestiones. Una es que, yo estoy diciendo, hay 114.000 argentinos. Sí. La AFIP tiene registrado 32.000, nada más. ¿Por qué? Porque hay prácticas de evasión y fuga que claramente lo que hacen es reducir la base imponible de los sectores de más altos ingresos y mayores patrimonios. Por lo tanto, yo creo que acá hay que aplicar uno sobre las fortunas más importantes, pero hay que ir con una alícuota sobre las principales empresas y bancos, que son casualmente los que alimentan estas grandes fortunas. Esa combinación te permite obtener aproximadamente unos 300.000 millones de pesos. Y eso hay que agregarle lo que estaba mencionando antes, el tema de la suspensión de los pagos de deuda pública. Bueno, a propósito de ese tema, vamos a compartir un resumen de un minuto sobre el tema de deuda y ya lo analizamos. A ver. Yo lo voté a Macri, dice, pero al aire, lo voté. Dice, pero están locos la cantidad de deuda que están tomando, vamos de proa al default. No hay, Marcos, no hay uno que no diga, están jugando con fuego. No pueden tomar la deuda que están tomando. ¿Quién la va a devolver esa guita? Pará, de verdad, ¿eh? ¿Quién devuelve la guita? Yo no quiero resolver mi problema. Yo quiero resolver el problema de la Argentina. Y en verdad lo que nosotros necesitamos, y es algo que ha hecho muy bien Martín, es entender primero que la deuda nos condiciona. Segundo, entender que podemos solo tomar una deuda que podamos pagar. Lo que nosotros estamos planteando es una reestructuración de deuda integral. Argentina ha tomado deuda a tasas que hoy no puede enfrentar. Y el tema deuda pasa algo similar con el gobierno, porque el gobierno dijo la prioridad era la deuda. El tema con la pandemia, con la cantidad de gente que tiene hambre, obviamente trocan las prioridades, pero le dijo el gobierno que este año lo tiene que resolver. Hoy amanecimos con el boletín oficial diciendo, lo tenemos en destacado, que efectivamente el 22 de mayo es el día de. Nosotros no vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo. No lo vamos a hacer. Hay mucho sujeto interno que trabaja para los acreedores del exterior. Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse. Si la deuda fuera tan alta como dice el gobierno en la tribuna, bueno, hubieran venido con una quita de capital, ¿no? No hay acceso al mercado, y como no hay acceso al mercado es mucho más una cuestión de liquidez que una cuestión de solvencia. Y todas estas cosas también favorecen y debilitan la posición del gobierno. Pero yo en eso tengo mucha convicción y mucha firmeza. Sé lo que tengo que hacer para defender los derechos de los argentinos, y es lo que los argentinos me encomendaron. Así que pelearé con los que tenga que pelear. Bueno, Claudio, ¿cómo estás viendo la negociación de la deuda? Y aparte vos has estado muy cerca del tema deuda, sobre todo en el estudio de la misma, cómo se originó en su momento. Mirá, creo que es una negociación compleja. Creo que el gobierno ha perdido o no ha explotado una herramienta que es el tema de haber puesto en auditoría, en investigación el endeudamiento. Creo que esto hubiera fortalecido mucho su capacidad de negociación. Hay, qué sé yo, lo que se está discutiendo hoy sobre la cláusula de aceleración del bono a 100 años y el impacto que eso podría tener. Francamente, si hay algún bono cuestionable e impugnable, es el bono a 100 años. Pero digo, la negociación que lleva adelante el gobierno tiene un punto a favor, que es despejar los vencimientos de acá hasta el 2023. Me parece que lo que hay que decir acá es que eso representa tan solo el 20% del endeudamiento, y que nosotros pagamos la semana pasada 320 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y aún suponiendo que esta negociación terminara bien,
todavía nos quedan compromisos de pago de alrededor de 4.500 millones de dólares por año hasta el 2023. Es decir, me parece que hay que poner énfasis en que Argentina necesita suspender pagos para... Digo, Argentina tiene hoy el Producto Bruto, un Producto Bruto que es un 20% inferior al del 2011. Entonces, se achicó la economía. Diga, Producto Bruto por habitante, sí. 20% inferior al del 2011. Nosotros no podemos, digamos, y más en este contexto de la pandemia, no podemos no privilegiar el uso de los recursos, tanto fiscales como en divisas, para sostener la situación en este contexto y para la recuperación de las condiciones de desarrollo de la Argentina después. ¿Te preocupa lo que está pasando con el dólar? Hoy sí, claro tocó 132 pesos la cotización blue informal y además 122, 123 pesos el contado con liquidación. Digo, ¿cuáles son los efectos que vos ves que están generando eso y si eso conspira contra la economía? Yo creo que lo que hay que entender es que el momento es que, digamos, acá hay un latiguillo permanente que han instalado los sectores de mayor poder económico, que es cuándo termina la cuarentena, sí. Cuando en realidad la cuarentena sigue siendo hasta acá, ante la falta de vacunas y de tratamiento, la única herramienta de la que se dispone para poder preservar la salud de la población. Por lo tanto, la discusión de fondo acá es cómo transitamos la cuarentena garantizando los ingresos sobre la población informal, garantizando las producciones esenciales e inversión. Se necesita un Estado que planifique para poder confrontar con esto. Y las presiones están al orden del día, porque la especulación contra el dólar tuvo en origen a bancos que operaron sobre el mercado bursátil a partir de las facilidades que le dio el Banco Central para prestar y que las terminaron utilizando para que el dólar se fuera al demonio. Tiene que ver con la retención de exportaciones que están haciendo de importaciones en función de esto. Ya de hecho habían liquidado antes de que el gobierno asumiera, previendo la retención. Y además, en ese contexto, tampoco tenés un Banco Central que, por ejemplo, esté interviniendo sobre el dólar MEP y el dólar contado con líquida a partir de emitir bonos o utilizar dólares de los que dispone para garantizar que la brecha no se ensanche. Con la brecha ampliándose, si vos no tenés ni control de la oferta de divisas, si no achicás la brecha, el impacto después sobre precios se transforma en un problema. Y me parece que en ese sentido el gobierno tiene que ampliar sus bases sociales de articulación. Digo, no alcanza con la UIA y la mesa de enlace para articular políticas. Porque, de hecho, dentro de la UIA y de la mesa de enlace tenés parte de los actores que están especulando con los precios, que están reteniendo exportaciones y que están permanentemente reclamando que se salga de una cuarentena que tenemos que mantener a como dé lugar, sosteniendo los ingresos de la población. ¿Me esperás un minuto y hablamos de un poquito de política? Dale. Antes que te vayas. Acompáñeme porque ya está en comunicación con nosotros el ex juez Rosario